Hola, Lucianas, ya estamos un día más aquí y hoy venimos con, bueno, ya lo sabéis, habréis visto el título y la miniatura y todo. Faltaba este, os había hecho la reseña de los otros dos y ahora faltaba este, que es el tercero, que es Grace y el Duque, de Los Bastardos de Bernacle, que sabéis que es la saga de Sarah McLean, que os he dicho 40.000 veces, que me parece maravillosa. Entonces, reseña. Este libro, ya os lo digo así de tal. Obviamente, si os gusta Sarah McLean, os gusta la histórica y os gusta tal, seguramente os guste. Ahora, este tipo de libro, por cómo está hecho, va a haber a gente a la que no le va a gustar. Es decir, igualmente que os dije que en Escándalos y Canallas, el tercero, a mí no me gustó, porque a mí no me gusta el tropo de segundas oportunidades. Este libro pasa un poco igual. O sea, este libro no es de segundas oportunidades en el mismo tema, porque, o sea, sí son segundas oportunidades, pero no de la misma manera. Es decir, en Escándalos y Canallas, el tercer libro son segundas oportunidades en el que la pareja se ha faltado al respeto, se han mentido, se ha habido una discusión gorda, se separan y luego lo arreglan, ¿vale? Aquí es diferente, porque la trama, o sea, el punto de inflexión que hace que la pareja se separe es otro tema, ¿vale? Pero el personaje, por ejemplo, este libro, ¿sabéis la típica gente, que seguro que lo habéis visto alguna vez? ¿Sabéis la típica gente que dice que las romance son libros donde los personajes son grises porque están hartos de leer libros donde son todos perfectos y no sé qué? Que también te digo, ¿qué tipo de libros lees? Quiero decir, yo no sé qué romántica lee la gente, porque tampoco me pongo a pensar, a preguntarles qué leen. Bueno, claro, si leen según qué libros de Meghan Markle, pues sí, los protagonistas son como de esto de papel, sin profundidad ninguna, y la cosa más básica del mundo, y además son fantasía. Son fantasía, son el Kanyaman de turno, el no sé qué de turno, y dan pues vergüencita ajena, es verdad. Pero claro, sí, a la mínima que leas una romántica más o menos compleja, es que los personajes en general siempre tienen matices de gris. Y decir, a mí la tontería esta de, no, yo leo Dark Romance porque me gusta los personajes traumados, torturados y que tienen matices de gris. Niña, el 90% de la romántica tiene personajes así. Quiero decir, o sea, los personajes de McLean difícilmente son señores perfectos. No. Pero bueno, este sería un torturado con matices de gris. Muy al estilo Kenyon, ya os lo he dicho. Yo esta saga la veo muy Kenyon. Yo no sé si McLean es muy fan de Kenyon o no, que la he leído, estoy prácticamente segura, pero no sé si es muy fan. Pero este libro a mí, esta saga ya sabéis que me recordó mucho y este libro es que es muy matiz, muy ese estilo. Entonces, dentro de lo que cabe, por así decirlo, sin hacer ningún spoiler ni nada, para que este libro te guste y que te llegue y que te haga cri-cri, es como que tienes que aceptar cierta premisa. Si no la aceptas, o no te cuadra, o no la perdonas, este libro no te va a gustar. O sea, es un poco para no hacer spoiler, para que me entendáis las que tal. Si habéis leído La Florero, ¿vale? Ya, tal. Si habéis leído La Florero y el tercer libro os gustó y pasasteis por alto cierta cosa que pasa en ese libro, bueno, que pasa en verdad en el segundo, pero que tiene que ver con el tercero, muy seguramente este libro os gustará. Porque es un poco parecido, ¿vale? O sea, hay un personaje que hace cierta cosa que tú tienes que pasar por alto para que este libro te convenza. Bajo mi punto de vista, está totalmente justificado y yo totalmente lo entendí. Es más, cuando yo empecé a leer el primer libro, yo ya sabía que este libro iba a ser así. O sea, es que lo tenía clarísimo. Porque me parecía lo lógico, me parecía lo normal. Entonces, yo entiendo que haya lectoras que se lean este libro y digan, no estoy de acuerdo, no porque pasa esto, porque pasa lo otro, porque como le perdonas esto, tal. Bueno, yo en ficción romántica esto lo perdono. Porque me parece coherente dentro del momento histórico, el contexto, la situación y demás, y me parece coherente dentro de la humanidad, ¿vale? Y siendo franca, y lo he dicho muchas veces, arriba España, tenía que hacerlo, es que me lo pedía el cuerpo, siendo franca totalmente, de verdad, yo soy muy del pensamiento de que en una novela romántica, y esto por ejemplo sí que lo dice mucho en el Dark Romance, en ese supuesto Dark Romance que no es violento ni abusivo ni nada, sino que simplemente son personajes de mafia grises, que yo todavía no he leído ningún libro de esos, cuando lo lea ya os comentaré. Yo sí soy del pensamiento de que en un libro de ficción tú te puedes enamorar, entre comillas, de un asesino, si el asesino
Por ejemplo, imagínate, un sicario que ha matado a, yo qué sé, 15 personas. Pero ese sicario, que obviamente es una persona con una moral dudosita y que tiene un trabajo de mierda y que es un puto asesino, con la protagonista es un amor, un sol, una maravilla de persona, súper respetuoso, la quiere muchísimo, la respeta muchísimo y encima el tío está estupendamente bien y follan que flipas, ¿vale? Y como es un libro, como es ficción y es un libro, tú dices, vale, lo entiendo. ¿Por qué lo entiendo? ¿Por qué yo lo entiendo? O sea, ¿por qué yo lo acepto, entre comillas? Porque la violencia, el abuso, la falta de respeto, etcétera, etcétera, no son en la pareja. Ni es a terceras personas relacionadas. Simplemente eres un sicario antes de conocerla a ella y entonces como que esa moralidad es como que este tío no es un sicario, ¿eh? Estoy poniendo un ejemplo. Entonces yo ahí, es entre comillas, lo acepto, ¿vale? Es como al final en un libro de paranormal un pavo que es vampiro y mata gente y luego pues acaba con la protagonista y son felices. Y él ha matado a gente y tú dices, vale, sí, ha matado a gente, sean mejores o peores personas, pero tú como que aceptas eso porque está... Y yo, en la vida real, yo tengo ese tipo de coherencia. Es decir, yo puedo entender que una persona se enamore de otra y esa persona tenga una moralidad dudosa o un trabajo dudoso o haya hecho algo malo a otra persona, si esa persona contigo ha sido una maravilla. Es decir, si tú tienes una pareja que es un 10 contigo y luego tú te enteras o te enteras durante el proceso de enamoramiento, lo que sea, que esa persona, pues yo qué sé, es un hijo de puta en el trabajo y ha despedido a 35 personas. Yo puedo entender que tú digas, hostia, moralmente esto a mí me afecta un montón y ya no te puedo ver con los mismos ojos. Sí, pero a la misma vez también entiendo que digas, es que yo le sigo queriendo, porque él a mí me ha tratado siempre maravillosamente bien y me ha querido muchísimo y me ha respetado y es maravilloso y es un amante de puto 10 y tal, porque dentro de lo que cabe es coherente. No digo que sea moralmente perfecto, ni ético, ni maravilloso, y obviamente las personas tenemos muchos matices de gris y muchas situaciones en las que las cosas no son blancas o negras. El problema está cuando ese tío, con quien ha sido abusivo, a quien ha faltado el respeto y a quien ha violentado es a ti. Ahí yo sí tengo un problema, porque entonces yo por qué cojones te tengo que querer y aceptar. Si me estás faltando a mí o a mi hermana o a alguien mío. Que obviamente esto es muy egoísta y muy tal, y sabéis que yo pues eso lo cojo con pinzas, porque obviamente si el tío conmigo se porta muy bien pero luego matando niños, pues tenemos un problema, ¿sabes? O sea, quiero decir, yo ahí, la moralidad está ahí, ¿no? Pero bueno, que hay como una diferencia, ¿vale? O sea, yo siempre lo he dicho, hay una diferencia muy grande entre que sea violento contigo y sea violento con otros. Es como, por ejemplo, lo típico, que esto ya es otro tema, porque no es, para mí no es moralmente debatible, pero por ejemplo, si es el típico tío que se va los fines de semana a darse de hostias con gente. Y es violento porque, pues eso, se pega con gente a palos, rollo el club de la lucha. Bueno, ¿a mí en qué me afecta eso? Que decir, que él los fines de semana, los sábados por la tarde, le gusta ir a juntarse con gente a pegarse, obviamente tú puedes pensar qué significa eso, ¿no? Hasta qué punto él tiene un nivel de violencia, porque lo hace así, etcétera, etcétera. O sea, ¿qué hay detrás de esa persona tal? Pero si esa persona a ti te ha tratado siempre con respeto, con cariño y es un parejo de 10, a mí que le rompa la cara a 4 tíos los sábados por la tarde, en verdad no me afecta para nada, ni me afecta, ni me está blanqueando ni romantizando nada. Ahora, si a la que le parte la cara a su novia, pues ahí tenemos un problema, ¿vale? Entonces, ese tipo de moralidad, de cositas, pues obviamente según cómo seáis y según cómo entréis a la saga, pues os va a gustar o no. Quiero decir, yo tengo Neusianas que ya la he leído, que si, por ejemplo, por favor, cualquier persona que la haya leído, sin poner spoilers, ponerla abajo, si os gusta este libro o no. Porque, por ejemplo, con el de Escándalos y Canallas pasa lo mismo. Polly, por ejemplo, que la conoceréis todas, el tercero de Escándalos y Canallas le gusta mucho, a mí no, y a a ella no le gusta. Es decir, ella acepta bien las segundas oportunidades en ese, pero en este no. Entonces, pues cada uno, pues obviamente tiene su opinión y es totalmente lícita y no hay ningún problema. Y si me perdonáis, voy a dejar de sujetar el libro así porque me está empezando a doler la mano, ¿vale? Entonces, hasta aquí, reseñas sin spoilers, ¿vale? Es un libro que se lee bien construido, personajes interesantes, etcétera, etcétera, etcétera. Y es eso, tiene este puntito que igual os cuadra, igual no os cuadra y que cada uno tal. Ahora, spoilers. A partir de aquí va a haber spoilers, así que si no quieres saber nada del libro, por favor, no sigas viendo el vídeo, ¿vale? Si no sabes qué poner en los comentarios, deja un corazoncito amarillo o algo amarillo, ¿vale? Y los que queráis seguir viendo el vídeo, pues bienvenido sea. ¿De qué va este libro? Obviamente este libro va de los terceros en discordia, es decir, de ella, que es Grace, la tercera hermana, y del duque, que es el hermano que se quedó con ellos. A mí este libro, yo desde que empecé la trilogía, era el que más me apetecía leer.
porque me daban todo lo mío, ¿vale? O sea, esta historia de esta saga son 4 hermanos. Son 4 hermanos que ellos 3 tienen parentesco biológico por parte de padre y ella está relacionada con ellos porque es oficialmente hija del duque, pero en verdad no. Es decir, ellos 3 son biológicamente hermanastros y ella no. Pero a vistas de la sociedad, al final comparten el mismo padre, aunque de ella no es padre biológico, ¿vale? Entonces, ellos 4 se juntan cuando son pequeños porque ella es la primogénita del duque y el duque la hace pasar por varón, ¿vale? O sea, el duque deja embarazada a 3 mujeres a la vez, ¿vale? Literalmente, a 3 mujeres, que también te digo, esto es muy fantasía, esto sí que es verdad que es fantasía. Deja embarazada a 3 mujeres a la vez, literalmente, y su mujer está embarazada. ¿Qué pasa? Que su mujer de él, su duquesa, no es su hijo, no es biológicamente suyo. Entonces, cuando ese hijo nace, resulta que es una niña. Y claro, una niña no puede heredar. Entonces, como él está súper obsesionado, rollo locura, con su ducado y todo el rollo, lo que hace es registrarla como niño. Y cuando los críos tienen unos 10 años, va a buscarlos a los 3, ¿vale? Que uno es hijo de una puta, el otro es hijo de una querida y el otro es hijo de una criada. Y entonces va a buscarlos a los 3, que los 3 tienen la misma edad y nacieron el mismo día, que por eso es un poco fumada mental, porque nacieron todos el mismo día y eso es un poco, perdona, pero bueno, obviamente es factible, pero poco realista, y los va a buscar y los lleva a casa, ¿vale? Entonces tiene a los 4 en casa, a su hija, que no es su hija biológica y que es la que supuestamente es un chico, que supuestamente es Evan, ¿vale? Y luego están, bueno, supuestamente es Evan, aquí la he liado un poco, ¿no? Pero bueno, que es su hijo primogénito, y luego están los otros 3, ¿vale? Y se los lleva a casa para su primogenitura. ¿Qué hace este tío? Este tío es un pirado. Este tío es un pirado, hijo de puta. Y lo que hace al principio es venderle la moto de que los va a educar y los va a criar para que sean sus hijos. Y cuando ya los tiene, que les ha enseñado les ha enseñado bailes, protocolo, cubiertos, todo lo que es ser un noble, lo que hace es enfrentarlos los unos con los otros y solo uno será el primogénito, ¿vale? Y lo que hace es quitarles la comida, pegarles, hacer que se peguen entre ellos, bueno. Es un pirao, ¿vale? El duque es un maníaco hijo de puta que cuando tú lo empiezas a leer quizá piensas, esto no tiene sentido, pero seamos sinceros, el ser humano es así. O sea, es totalmente realista este libro. O sea, me creo que pasase eso en Inglaterra. Me lo creo. Entonces, los enfrenta a todos contra todos y lo que pasa, obviamente, que tú te das cuenta en los otros libros, es que al final el Evan, el duque, ¿no? Que es el que acaba... El duque de Marwick, que no me salía el nombre, el que acaba siendo duque de Marwick, Evan, es el que gana la competencia y los otros 3 se fugan, ¿vale? Ay. Se fuga Bestia, se fuga el Diablo y se fuga Grace, ¿vale? Y ellos montan su reino, digamos, allí, los bastardos, o sea, juntan los bastardos de verdad, que son ellos 3, y son los que hacen allí su reino, ella tiene su propio antro, y ellos tienen pues su casa de apuestas, traen alcohol de contrabando y cosas y tal, ¿vale? Entonces, cuando tú te empiezas a leer el primer libro, al menos yo dije, vale, o sea, ellos ven a Evan como el enemigo, ¿no? El que nos traicionaste a todos para quedarte con el ducado, porque era lo único que querías, porque eres un hijo de puta y no sé qué, no sé cuánto, y nunca tendrás a Grace, ¿vale? Porque tú ahí ya ves desde el principio que Evan y Grace se querían, ¿vale? Eran unos jovenzuelos de 16 años, pero que estaban enamorados. Y él como que los traicionó y poco más y la mataste y no sé qué, no sé cuántos. Entonces, yo cuando leí eso en el primer libro, muy al principio, yo pensé, esto es muy Kenyon. Es decir, como es muy Kenyon, esto lo que será es que el padre lo amenazó y él tuvo que fingir que los traicionaba para que ellos pudieran escapar y él quedarse vivo con el padre para que los dejara en paz. Porque el padre lo que quería era cargárselos. Sobre todo a ella, porque era la que ponía en duda todo el tiempo su título. Porque claro, si ella iba al Parlamento y decía que era una mujer y lo demostraba, a tomar por culo. Entonces lo perdía todo. Entonces, tú desde el principio, al menos yo desde el principio, siempre supe, entre comillas, que Evan no era el malo. Que Evan literalmente se había sacrificado
para que ellos tuvieran una vida, pero que ellos lo veían desde la perspectiva de tú nos traicionaste, fuiste un hijo de puta, ta, ta, ta. Claro, cuando tú llegas a este libro, tú te das cuenta de que sí, o sea, tú te das cuenta de que es lo que pasó. El viejo le puso en plan, o tú o ellos, y él dijo, bueno, me sacrifico yo, les hizo creer que los traicionaba, coge a Grace y le clava un cuchillo aquí, como haciendo como que la mata, se pelea con el hermano, y al final ellos huyen, y claro, ellos huyen pensándose que él los ha traicionado por el título, y él, entre comillas, todo lo contrario, es en plan, él hace todo lo que hace para que ellos estén bien, y él los está vigilando siempre, y no hace absolutamente nada durante todo ese tiempo hasta que el padre muere, porque el padre lo amenaza con si no haces todo lo que quiero, si no eres el hijo que quiero, si no eres el primogénito que quiero, iré a por ellos. Sé dónde están, sé dónde viven, sé dónde hacen todo. Entonces acabaré con ellos. Entonces los usa para hacerle chantaje a él. Y él todo ese tiempo está solo. Entonces, obviamente no digo que sea el pobrecito, pero yo lo entiendo. O sea, yo entiendo a Evan, entiendo lo que supuso para él y entiendo lo que debe ser para una persona que ya de por sí él tenía muchos traumas porque él además es el hijo de la prostituta y todo lo que pasó su madre y todo lo que ha vivido en la absoluta inmundicia en las peores calles de Londres de muy pequeño, el pasar a tenerlo todo siendo duque y sintiendo que no tiene absolutamente nada porque está totalmente solo, y lo llaman el duque loco de Marwick, y perder al amor de su vida, a sus hermanos, y la capacidad de poder hacer nada porque es, entre comillas, el títere de su padre, porque tiene que hacerlo todo para salvarlos, yo empaticé mucho con él. Entonces, cuando en el segundo libro él se pone de acuerdo con con un hijo de puta, que no tiene otro nombre, y pone bombas en el puerto y matan a gente, matan a 2 o 3 personas y hay otra gente que está herida, que al final obviamente las bombas además se ponen mal y hay mucho peor, él también acaba herido, la mujer de Bece también acaba herida y tal, y él lo pasa muy mal. Obviamente no lo justifico, porque obviamente está mal, o sea, está mal, tú has hecho cosas que están mal. Pero llega un momento en que dices, a ver, es que, ¿qué harías tú en sus circunstancias? Quiero decir, cuando tú empiezas a leer la novela, él está buscando esposa. Y él lo que hace es salir a la luz para buscar esposa para que sus hermanos aparezcan. Porque como sus hermanos y él prometieron que el ducado acababa con ellos, que no tendría descendencia y que no se le daría el título, pues él obviamente sale a la luz para que sus hermanos aparezcan para encontrar a Grace. Porque él quiere, sobre todo lo que quiere es encontrar a Grace. Han pasado ya como 10 años, su padre ya está muerto y él quiere encontrar a Grace. Entonces, ¿qué pasa? Que en el primer libro, Diablo y Bestia, sobre todo Diablo, le hacen creer a Ewan que Grace ha muerto. ¿Vale? Entonces, una persona que ya lo perdió todo, que hizo creer a las personas que más querían en el mundo, ya los únicos que había tenido jamás como amigos y familia, y al amor de su vida, que él era el malo, ha estado viviendo a la sombra de un completo maníaco hijo de puta durante 10 años, amenazado con hacerles daño a ellos durante tantísimo tiempo, totalmente solo. De repente le dices que la única mujer a la que ha querido y por la que ha hecho todo lo que ha hecho y la única familia que tiene no la ha protegido, porque al final, claro, él no solo se echa la culpa y lo pasa mal porque Grace le hacen creer que Grace ha muerto, sino que además lo que hace por supervivencia es echarle la culpa a sus hermanos de no la habéis salvado, no la protegisteis, porque al final se siente como que todo lo que yo he hecho para que vosotros vivierais y tuvierais una vida que a mí se me ha negado, porque yo me he sacrificado para que vosotros estuvierais y habéis dejado que se muera. Y me habéis quitado lo único, o sea, mi única puta razón de vivir. Entonces, como se pone así, lo que hace es decir, si yo no soy feliz, vosotros tampoco. Si yo no soy feliz y yo no puedo estar con la persona a la que más he amado en mi vida y me voy a morir puto solo porque esto es un infierno, vosotros también vais a vivir un infierno. Entonces, ¿está justificado? No. ¿Está bien? No. Pero es entendible, es comprensible, es humano, tiene sentido. Tiene sentido. Y yo a Evan lo entendía. O sea, es un personaje que dices, es que tiene sentido lo que está haciendo. O sea, tiene sentido lo que hace, tiene sentido lo que dice, tiene sentido cómo evoluciona. Entonces, claro, obviamente, en el primer libro, que también te digo, a ver, él se porta un poco como un capullo, pero tampoco es un asesino, ¿sabes? Quiero decir, al final, en el primer libro, va con su hermano y su hermano acaba metido en una cámara de hielo y Cali no, no se llama Cali, Felicity lo salva. Y en el segundo, cuando pone las bombas, es verdad que él no las pone. Quiero decir,
Él llega a unos acuerdos con unos que están buscándole hacerle la vida imposible a Bestia y a la Hattie por una serie de cosas y ponen unas bombas en los astilleros con la mala suerte de que creo que mueren 2 personas. Pero él no lo hace para matarlos. Quiero decir, al final también llega un momento en que tú dices, vale, no voy a llamarlo daños colaterales porque obviamente son 2 personas y está mal, pero yo entiendo el proceso. ¿Vale? O sea, está mal, sí, moralmente, éticamente, joder, ha matado a gente, tal. Pero también hay que ser conscientes de la situación. Y también hay que ser consciente de que él no lo hace para matar. Es decir, yo creo que también hay que tener en cuenta la intencionalidad. O sea, él no lo hace para matar a gente. Él lo hace para joder. Quiero decir, cuando tú imagínate que quieres joder a una persona y yo qué sé, yo qué sé, la típica, una tontería muy grande, ¿no? Lo típico de poner una broma, de poner agua en el suelo para que se resbale. Y esa persona se resbala y se parte la pierna y se rompe la columna y se queda tetrapléjica. Tú no lo has hecho con esa intención. O sea, obviamente es parte de tu culpa y parte de responsabilidad tuya, pero de lo que tú intentabas a lo que ha pasado, hay una diferencia. Y él mismo acaba siendo herido, él y Hattie acaban siendo heridos en la explosión porque ponen las bombas mal, etcétera, etcétera. Obviamente, él, para empezar, no tendría que haber hecho eso, obviamente, y para seguir no tendría que haberlo hecho eso con esa gente, que son unos ineptos. Pero yo lo entendí. Y cuando él despierta y se da cuenta de que ella está viva, es como que él cambia totalmente, porque es en plan, vale, mi única razón de venganza, por así decirlo, y de locura transitoria, maníaca que tenía, porque me habían quitado mi razón de vivir y el amor de mi vida está vivo. Entonces, aunque no me ame, aunque no quiera estar conmigo, está vivo. Entonces, se acabó. Entonces, el libro yo creo que también está muy bien porque pasa un año, ¿vale? O sea, ellos dos se ven, ella habla con él no le explica lo que pasó, porque eso se explica después, pero hablan y demás, y entonces ella le dice que tú me has hecho mucho daño, tú has hecho muchas cosas mal, tú has tal, y tienes que, como que, ¿cómo decirlo? Como que tiene que reparar el daño que ha hecho. Entonces él, aparte de donar dinero a las familias y al ¿cómo se llama? Covent Garden, coño, y al Covent Garden y tal, pues también está trabajando, cambia cosas de la finca, es decir, él empieza a cambiar. Y luego además pasa un año entero y durante ese año él cambia como persona. Es como si vas a terapia, o sea, él hace un proceso de cambio real y le da un espacio a ella de pensar, de todo, ¿vale? Y además son personas de 30 años, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bajo mi punto de vista, este libro es coherente, es humano, tiene sentido y es bonito. Y me gustaron un montón ellos dos. Y le tengo mucho cariño a Ewan. O sea, sí, a Ewan. Porque en parte lo entiendo, que si al final no deja de ser un poco este personaje traumatizado y dolido que ha hecho todo y se ha destrozado totalmente a sí mismo y se ha quedado absolutamente solo y ha vivido en constante maltrato físico y psicológico y tortura durante años por un padre que es un maltratador y un hijo de la gran puta para salvar a las personas que más ha querido en la vida y luego se siente traicionado, hundido, solo y ese dolor lo lleva a cometer actos que no tendrían que ser. Pero todo el mundo, yo creo que todo el mundo en una situación de ese dolor y esa locura y ese momento histérico, infernal podemos llegar a hacer cosas que no están bien. ¿Vale? Que con todo eso no justifico y digo que esté bien, porque él mismo lo reconoce y demás. Pero joder, a mí me parece mucho más fácil perdonar y entender este tipo de historias que una historia en la que es que el protagonista le está diciendo a la tía de todo. Y le falta el respeto y le dice burradas una tras otra. O le hace burradas una tras otra, o le falta el respeto, o directamente abusa de ella, o vete tú a saber el qué. ¿Sabes? Entonces, no sé, a mí me parece esto mucho más coherente y mucho más sano que muchas cosas que la gente, pues todos los días están ahí en todos los sitios. ¿Sabes? Entonces, las escenas de ellos dos, tanto la parte sexual, que es McGreen la hace maravillosamente, como la parte más de cómo se reencuentran, me parecen súper bonitas. Y además yo disfruté mucho de cuando los hermanos se dan cuenta de lo que ha pasado, porque es como que de alguna manera ellos como que tampoco se habían parado a pensarlo. Y a mí me parecía como súper obvio, porque es como, obviamente ellos son hermanos, pero son hermanastros y tal, pero yo también, a ver, igual porque yo también quiero pensar lo mejor de la gente muchas veces, ¿no? Pero
cuando pasa algo así, yo creo que tú como persona también tienes que pensar, hostia, ¿qué en el mundo, qué puede pasar en el mundo para que él, que nosotros éramos lo que más quería y que ella era lo que más quería, de repente cambie así y nos traicione? Y luego no aparezca nunca más. Y no nos busque nadie más y a ella no la sigan buscando. Es decir, al final tiene mucho sentido el decir, claro, el otro lo estaba amenazando y él también le decía, si quieres que yo haga todo lo que tú quieres, mis hermanos tienen que estar bien. Ella tiene que estar a salvo. Porque como les hagas algo, yo no voy a hacer lo que tú quieras. Y obviamente también al revés, él diciéndoles, o haces esto, o él diciéndole, haces esto, esto y esto, o voy a ir a por ella. Entonces, como que retroalimentaban el padre y el hijo para mantenerlos a salvo a ellos todo el tiempo. Vivir solo en esas circunstancias, con la vida que ha tenido ese chaval durante 10 años, en ese bucle de maltrato, porque es que es maltrato, además su padre le pegaba y le hacía cosas que dices, wow, y lo tenía amenazado todo el tiempo, en una situación tan horrible, al final dices, es que es comprensible. Entonces, a mí me gustó mucho y le tengo mucho cariño a estos personajes. Obviamente, ya sabéis que tengo muchísimo cariño a esta trilogía. Y es que me parece que poco me gusta esta portada, Dios mío de mi vida. O sea, que sea amarilla sí, pero entre el vestido me parece horrible. Y la cara, es que no. Lo siento en el alma, de verdad. O sea, la de Hattie me parece mucho más bonita, la de Felicity también. Pero esta es que no. Me da igual, me gusta mucho este libro, me gusta mucho esta saga, me gustan mucho los personajes y me parece que el final es súper bonito y tiene momentos muy chulos, la verdad. Lo tengo subrayado en amarillo, estaba mirando a ver si veía alguna frase que quisiera. Es que bonito, dice, me dolió. Todo me dolió durante días y semanas. Te echaba de menos como el aire. Me despertaba en la oscuridad, en la humedad, en la lluvia, en el frío. Y te echaba de menos. Entonces subía a esos malditos edificios de Mayfair y contaba las dichosas chimeneas e imaginaba que algún día lo dejarías, que abandonarías ese lugar, que renunciarías a tu título y volverías con nosotros. No, con nosotros no, conmigo. Imaginaba que volverías conmigo. Y no volviste. Es que son súper, no sé, le tengo cariño a estos dos. Sí que es verdad que no es mi favorito. En esta relectura ya os lo dije que mi favorito ha sido el primero, Lady Felicity y el canalla. Pero, pero me han gustado un montón. Y el final me gusta muchísimo, así hablando de spoilers, porque al final lo que él hace es pegarle fuego a la casa y fingir su propia muerte. Para que el ducado muera con ellos, él sea un hombre libre, se junta con ella, se van juntos y acaban juntos los tres hermanos, bueno, los cuatro hermanos con las dos señoras y su vida. Y me parece maravilloso, de verdad. Y que le pegue fuego a esa casa donde su padre los torturaba y los tuvo y demás, me parece maravilloso. O sea, me parece como un final muy bien, ¿sabes? En plan, muy, ala, pegarle fuego y a correr. Y, y me parece una fantasía. Así que os lo recomiendo muchísimo. Y ya está, ya he dicho todo lo que tenía que decir, o todo lo que quería decir, más bien, de esta saga. Así que no sé si os haré café. No sé si os haré. ¿Queréis que, después de estas tres reseñas, queréis que os haga un café con esta saga o ya es suficiente? Porque igual es too much. Y nada, que espero que os haya gustado, que os haya entretenido y que si no habéis leído nada de Sarah McLean os apetezca leerla después de esto. Que podéis empezar por esta saga, ¿vale? Y nada, como digo siempre, hasta donde sangre y de médula, sé buena gente, manda, mira tiempo por los en tu vida y al más feliz. Yo ya no.